Hola, hoy en Martes de Cuento nos complace dar inicio a este año con un relato del autor mexicano Ignacio Fernando Padilla Suárez, más conocido como Ignacio Padilla. Su relato se llama El carcinoma de Siam. Mientras estuvo despierto, Castor pudo constatar cuánto le agradaban los hospitales. Le resultó tan grato estar ahí amortajado en la luz abarcadora del quirófano, que todavía se atrevió a pedir a la enfermera una anestesia local. Aunque el dolor en el costado seguía atormentándolo, deseaba verlo y continuarlo todo. Quería seguir la intervención paso a paso, sin perder detalle. Ansiaba compartir las bromas macabras de los cirujanos, sus instrucciones, sus cortes, y asistir a la resurrección de su propio cuerpo como lo haría un testigo privilegiado, ya no un protagonista. Sabía, sin embargo, que difícilmente accederían a su petición. La suya no sería una operación sencilla y mucho menos, como pudo deducir del gesto escandalizado del anestesista, un instante para tomarse las cosas a broma. Con todo, apenas se le anubló la vista en un conteo regresivo y ocioso. No pudo reprimir la risa que le provocó el reparador cosquilleo de la inconsistencia. Era feliz y estaba en casa. Se sabía casi dueño de su cuerpo y lo sería por completo al despertar, cuando los médicos al fin hubiesen roto el puente de carne y vísceras que por 20 años lo habían unido al abdomen de su hermano Pollux, cuyo cuerpo hacía unas horas se había quedado frío como el filo de un bisturí. Tal vez soñó, o acaso esas imágenes remotas discurrieron en el fragmento de tiempo en que pasó de la vigilia a un estado de suspensión que no podría llamarse exactamente sueño. Como fuera, la luz del quirófano permaneció en su ánimo después del conteo, solo que ahora Castor quiso sentir o imaginar que aquellas luces eran otras. Las luces acaso menos amables de la doble incubadora que, como contaba su madre, habían improvisado los médicos al anunciarse el singular parto de mellizos unidos por el costado. Muchas veces antes él había imaginado la escena de la incubadora, y tanto que había acabado por apropiarse del recuerdo. Estaba seguro de haber contemplado en pesadillas sus propios ojos infantiles, pasmados aunque ciegos, sus articulaciones hinchadas y prácticamente inmóviles por el simple contraste con los inquietos braseos de su hermano. Y había visto también a Pollux, un neonato más apacible que su hermano, quizá un poco molesto con ese otro cuerpo que yacía junto a él, tan quieto, tan pesadamente sorprendido de esa monstruosidad que no le permitía moverse a sus anchas por el brevísimo espacio de la incubadora. Aquella cápsula de tubos y calores artificiales por la cual los observara una madre tierna y aterrada se convertiría para Castor, primero, en símbolo de su existencia doble, y luego en alegoría de un mundo cicatero en el que habría de compartir con Pollux ciertos órganos elementales para la sobrevivencia. Por eso mismo, antes de llegar al hospital, 20 años más tarde, seguro ya de haber percibido el momento exacto de la muerte de su hermano, Castor supo que nadie, mucho menos Dios, podría culparlo de haber llevado las cosas al extremo. Estaba convencido de que él y su hermano habían sido la muestra radical de la falibilidad divina, dos almas encarnadas en un mismo cuerpo, seres ligados en una obtusa dualidad, una equivocación sublime cuya única enmienda posible era el sacrificio de una de las almas en aras de la conversación del cuerpo mismo. Ahora que esa maldición llegaba a su fin en la cama hospitalaria, Castor podía congratularse y repetir que Dios había optado al fin por la sobrevivencia del más fuerte. La verdad es que eso lo supieron ambos desde el principio, y lo supo también su madre pese a su empeño en hacer de ellos una suerte de ecuación matemática, al grado de llamarlos como los llamó, gemelos míticos reiterados en mellizos monstruosos. Ese acto de pedantería culterana, puede que inconscientemente, aunque imperdonable sarcasmo de la madre, no había sido el único intento de ella por empatarlos. Al contrario, a aquel nombre que cada noche despejada recordaba a ambos niños su condena, habían de sumarse muchos otros intentos de hacerlos parecer dioses espectaculares, seres idénticos de buen agüero tocados por la singularidad de un orbe de ordinariez. En un tono triunfal que Castor no pudo nunca explicarse, solía decir la madre que los médicos habían pronosticado a sus hijos una vida en extremo breve. Nacimientos como aquel, reiteraba la mujer a los periodistas que la visitaban en los primeros años, eran más frecuentes de lo que se creía, no menos la prematura y casi simultánea extinción de los recién nacidos.
Con estas palabras pretendía ella explicar por qué veía en sus hijos una victoria de la fe sobre las advertencias de la lógica natural. Por eso también coleccionaba y mostraba ufana montones de historias y datos sobre los poquísimos casos de siameses no menos dramáticos que sin embargo habían llegado hasta la edad adulta. Entre ellos, los 2 hermosos mellizos que habían nacido en Siam hacía casi un siglo para convertirse en nada menos que protegidos de un emperador. Bien supo siempre la madre omitir que esos siameses y muchos otros habían sido portentos de circos y carne para semanarios amarillistas. Poco se decía en aquellas matriarcales conferencias de prensa sobre las pesadillas de esos y otros trágicos mellizos, menos aún de su vida sexual, de su modo singular de desahogar apetitos, de sus rutinas elementales y de sus necesidades. Cuando alguien pretendía empujarla a esos íntimos terrenos, la madre se desviaba del punto, ofrecía más té a los visitantes y optaba por mostrar fotografías antiguas de aquellos príncipes de Siam que regalaban a las cámaras sus rictus casi orgullosos de su deformidad. En su habitación, Castor pensaba que ese orgullo no servía de nada para atenuar su melancolía de seres irregulares. Prodigios o engendros, era obvio que el resto del mundo no dejaría nunca de hacerse preguntas sobre la divinidad siamés, los secretos que, cómo y cuándo de su existencia aberrante. Para Castor, la ausencia más notable en el pandemonio de información siamesa que llegó a reunir su madre tenía que ver con sus confrontaciones. Nunca un periodista se molestó en preguntarles por sus desavenencias, sus riñas, las elementales distinciones de carácter que son naturales en cualquier mellizo y que hubieran acentuado el dramatismo de su fraterno matrimonio de carne con Pollux. El mejor ejemplo de este tipo de desencuentros lo provocó nada menos que la foto de los mellizos de Siam. Una tarde, recién cumplidos los 13 años, Castor pegó la fotografía en la cabecera de su cama. Solo verla, Pollux estalló en cólera diciendo que no necesitaban de esa imagen para acordarse de su tragedia, que no había motivo para gloriarse de su situación, que no eran monstruos. ¿Acaso más por contrariar a su hermano que por gustar de la fotografía, Castor insistió en dejarla ahí? Pollux intentó arrancarla, y en la riña descubrió que Castor era mucho más fuerte que él. No valía siquiera el intento de pelear, lo mismo se dolían ambos con el jaloneo, lo mismo quedaban extenuados y maltrechados en la cama, resignados entre la sonrisa árida de los mellizos de Siam. A partir de entonces, como en una reiteración de la escena de la incubadora, Pollux reforzó su esfuerzo por desistir de su hermano. Fue él quien investigó y analizó hasta el cansancio la posibilidad de un día someterse a la riesgosa operación que podría separarlos. En ese entonces, cirugías de esta guisa eran poco menos que imposibles, no solo por la ingente cantidad de órganos involucrados, sino por las insalvables dificultades económicas que aquello significaba. A esto había que añadir la bulía de Castor en todo lo relacionado con su separación. Contemplativo, cáustico o sencillamente resignado, Castor fue primero el pasivo espectador de la ansiedad de su hermano, y poco después comenzó a sabotearlo. Dios insistía ante la desesperación de Pollux, había querido que naciesen así, y ese mismo Dios habría suprimirlos a tiempo, siempre juntos. Dios terminaría con ellos para siempre, remitiéndolos quién sabe si a un paraíso poblado de siameses o a un infierno que no podría ser muy distinto. Con frecuencia Castor se regodeaba en imaginar qué pasaría con ellos en el juicio final o en la resurrección de la carne. ¿Les tendrían una consideración especial? ¿De entrada le perdonarían sus pecados? ¿La santidad de uno obligaría a los ángeles a permitir que el otro, reprobo sin remedio, ingresara también en el paraíso? Sometidos a aquella existencia dual, Castor y Pollux seguirían entonces por la vida dando tumbos, ocultos el mayor tiempo posible, incrementando la angustia secreta y el ulterior olvido de la madre, quien al cabo dejaría de atender a la prensa y quizá comenzaría a dudar ella misma de las bondades de la monstruosidad de sus vástagos. ¿Acaso a consecuencia de su evidente supremacía física sobre su hermano, Pollux comenzó a buscar en su cerebro su única posible independencia? Castor, por su parte, se dejó arrastrar a las aulas como un injerto de la desmesurada aplicación de Pollux. Se mostró tan soberbio como desinteresado en las materias, burlón casi ante el absurdo hecho de que tuviese que presentar exámenes que su hermano aprobaría con honores y que él ni siquiera se molestaría en responder. Lo mismo que en su hipotético ingreso en el paraíso, Castor sabía que no debía preocuparse.
Nadie podría expulsarlo de las aulas ni consignarlo en una escuela de alumnos deficientes o problemáticos. En cualquier caso, lo dejarían seguir adelante como la sombra de un hermano afanoso. Se decía que brillante, quien debía pagar con los desastres escolares de Castor la pena que a este último provocaba tener que mostrarse en público, soportar las miradas de sus condiscípulos, sus maestros, los padres. Con frecuencia Castor fingía resfriados, migrañas o intensos dolores estomacales que los obligaban a quedarse en casa o a que los devolviesen a ella. Pollux le echaba en cara sus charadas, le decía: no te duele nada, yo sé que no te duele. A lo que Castor, carcajeándose camino a casa, le preguntaba: ¿cómo lo sabes, Ya en casa, Castor alimentaba su venganza contra Pollux por haberlo expuesto al mundo. Mientras su hermano estudiaba, Castor hojeaba revistas, iba al baño con enervante frecuencia, escuchaba música estridente. Por su parte, Pollux, abajado por la fuerza física de Castor, hacía lo que podía para sortear el sabotaje. Estudiaba mientras el otro dormía, procuraba ignorarlo, se tapaba los oídos. La madre murió cuando cumplieron 17, entonces ya no quedó quien los mirase como dignos o mejores. De esta suerte, guiado por la angustia y el desamparo, Pollux se internó aún más hondo en los libros, estudió cuanto pudo y llegó inclusive a dar muestras de una notable lucidez, la cual aprovechaba para escribir ensayos que, si bien no eran bien pagados, le daban al menos un sustento y el consuelo de no tener que dar la cara. Aún así, Castor le reclamaba que los exhibiese cuando Pollux seguía publicando e insistía en recibir a algún periodista. Solo a veces, cuando el fortachón Castor estaba de buen talante, los hermanos concedían una entrevista en la que Pollux tenía poca oportunidad para expresarse ante los comentarios cáusticos de Castor. En aquella orfandad, Castor comprendió a cabalidad cuán cómodo era vivir unido a su hermano dirigente, y descubrió asimismo en el chantaje una nueva forma de poder sobre el cuerpo que compartía con Pollux. Se dejaba alimentar a regañadientes, amenazaba a su hermano cada vez que éste le reclamaba su abulía. Castor sabía que ni siquiera debía temer un reclamo legal de Pollux. ¿Qué dirían los jueces? ¿Quién decidiría cuál de los dos era dueño de aquel cuerpo? La ley no alcanzaba este tipo de discriminaciones, el veredicto siempre sería injusto. Castor desde entonces sospechaba que la muerte de uno acarrearía la del otro, lo cual solo le importó como posible retribución contra Dios sabe qué falta de su hermano. Con esta convicción, Castor se dio a la bebida. Macabro y divertido, se consagró a la lenta destrucción de aquel cuerpo infame, en respuesta al afán de Pollux por aferrarse a la vida. Castor se embriagaba sin descanso y gozaba con la idea de que llegase un día que su hígado, alimentado por flujos compartidos, reventase. Pollux le imploraba sobriedad, le rogaba que respetase aquel cuerpo que no era solamente suyo. «Reclámale a Dios», respondía Castor, apurando más botellas, copas, garrafas. Beber se convirtió en su única ocupación y en su único propósito. Pollux se aferraba a la vida y él a la muerte de ambos. Una muerte alucinada y feliz en una borrachera que su hermano compartía a su pesar cuando el alcohol le saturaba la sangre y le hacía vomitar las entrañas sobre su escritorio, mientras que su hermano, más tolerante a la bebida, se sentía más bien alegre. Finalmente, una noche despertaron con intensos dolores, un dolor que anunciaba el estallido del hígado. Pollux llamó a los servicios de urgencias mientras Castor se dejaba matar por el dolor, por esa pena que parecía más intensa en su hermano, pero que era y siempre había sido la misma. Contra lo esperado, el hospital consiguió una donación, solo una, para el trasplante. Mientras un Castor adolorido y un Pollux ya exánime eran transportados en la ambulancia, los camilleros y los médicos y las enfermeras se preguntaron quién se quedaría con la víscera providente. Pero no hubo tiempo para decidir nada. El hígado llegó a tiempo para Castor y tarde para Pollux, quien murió en la ambulancia incapaz de soportar el dolor, la rabia, la vida. «Lástima», se dijo Castor en el quirófano poco antes de pedir a la enfermera que le aplicasen una anestesia local. Pero enseguida descubrió que la muerte de su hermano no le inquietaba gran cosa. El tumor sería extirpado, pues estaba seco, y del cuerpo de Pollux podrían obtener nuevas vísceras para el cuerpo sobreviviente. Quizá mañana, cuando fuese libre del todo, Castor consideraría muy seriamente dejar de beber.